No es tu hijo. Hazte la prueba. Ella se rió mientras bebía vino. Yo lo hice. 0%. Entonces creé una carpeta, llamé a un abogado y esperé. 8 meses después, ella estaba parada en un camino de entrada que ya no era suyo, preguntándose en qué momento todo salió mal. Mi nombre es Matthew Barnes. Tengo 43 años. Soy el director de garantía de calidad en Meridian Pharmaceuticals, aquí en Indianápolis. Llevo 11 años en la empresa. Me abrí camino desde oficial de cumplimiento de planta hasta dirigir un departamento de 22 personas. Mi trabajo es simple en teoría, asegurarme de que nada salga de nuestras instalaciones si no debe hacerlo. Leo datos. Detecto anomalías. Capto cosas que otras personas pasan por alto. Profesionalmente, soy muy bueno en ello. Personalmente, fui la última persona en la habitación en ver lo que tenía justo enfrente. Isabella y yo llevábamos casados 16 años. Nos conocimos cuando yo tenía 27 y ella 25. Ambos estábamos en una conferencia en Cincinnati. Ella estaba en ventas farmacéuticas. Yo apenas empezaba en cumplimiento. Nos casamos 14 meses después. Nuestro hijo Kyle nació cuando yo tenía 28. Ahora tiene 15, es alto como yo, más callado de lo que cualquiera de nosotros fue a su edad. Durante los últimos 2 años, Isabella había estado trabajando directamente bajo las órdenes de Conrad Ban, vicepresidente ejecutivo de Aldroneal Solutions, uno de nuestros mayores socios de distribución. Conrad era el tipo de hombre que tenía una opinión sobre las cosechas de vino y se aseguraba de que la supieras. 47 años, sienes plateadas, el tipo que se reía demasiado fuerte de sus propios chistes. Me lo había encontrado 4 veces en cenas del sector. Cada vez me estrechaba la mano como si me estuviera haciendo un favor. Noté las señales de la misma manera que notas una fuga lenta. No todas a la vez, sino en pequeños detalles acumulativos. Llegadas más tarde por la noche, un segundo teléfono al que llamaba su línea de trabajo. La forma en que inclinaba su pantalla lejos de mí cuando pasaba caminando. Me dije a mí mismo que era estrés. Me dije que era una fase. Me dije muchas cosas que me mantenían cómodo y ciego. La noche en que todo cambió comenzó como cientos de otros martes por la noche. Kyle estaba arriba terminando la tarea. Isabella había abierto una botella de Cabernet y estaba sentada en la isla de la cocina desplazándose por su teléfono mientras yo limpiaba después de la cena. La televisión estaba encendida de fondo, algún programa de renovación de casas que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Ella dijo algo sobre Conrad cerrando un gran contrato con una red de hospitales en Chicago. Hice un sonido que significaba que estaba escuchando. Luego dijo que él iba a llevar a todo el equipo a cenar a Mesh el jueves. Dije que eso era agradable. Y entonces, sin levantar la vista de su teléfono, casi como algo sin importancia, lo dijo. Sabes, Conrad me dijo hoy que Kyle tiene sus ojos. Seguí limpiando la encimera. ¿Qué? Ella finalmente levantó la vista y había algo en su expresión. No era exactamente una sonrisa burlona, pero se acercaba. Un brillo que no pertenecía a ese momento en particular. Solo digo, continuó Isabella, agitando su vino lentamente. El parecido es algo extraño. La misma línea de las cejas, la misma mandíbula. Es gracioso, hizo una pausa y luego agregó con una pequeña risa. Si alguna vez necesitaras sentirte seguro al respecto, siempre podrías hacerte la prueba. La cocina se sintió muy tranquila de repente. Dejé el paño de cocina sobre la encimera, lo doblé una vez, como siempre hago, y la miré por un momento sin decir nada. Luego tomé mi taza de café, caminé hacia la sala de estar y me senté frente al programa de renovación como si ella no acabara de detonar algo dentro de mi pecho. Ella no me siguió, no aclaró, no se retractó. Simplemente se sirvió más vino. Me senté allí durante 40 minutos mirando una televisión que no veía. Y para cuando me levanté para irme a la cama, ya había tomado mi decisión. Ella quería jugarlo como una broma. Bien, dejaría que pensara que eso es lo que escuché. Pero a la mañana siguiente, iba a averiguar exactamente qué tipo de broma era realmente. Reservé la prueba a la mañana siguiente desde mi coche en un estacionamiento de Meridian.
No entré hasta que confirmé la cita. Un laboratorio privado en el lado norte de Indianápolis. No se requería referencia médica. Resultados en 5 días hábiles. Kyle necesitaba proporcionar un frotis bucal. Le dije que era un examen de salud voluntario con el que su escuela se había asociado para un programa de concientización genética. Se encogió de hombros, dijo claro y volvió a su videojuego. 15 años y completamente despreocupado. Deseé tener esa calma. Los 5 días entre el frotis y los resultados fueron los más extraños de mi vida. Fui a trabajar. Ejecuté auditorías de cumplimiento en nuestra línea de empaque. Me senté durante una llamada de proveedores de 2 horas sobre los estándares de etiquetado actualizados de la FDA. Preparé la cena 2 veces, llevé a Kyle a su cita con el ortodoncista el miércoles y vi 2 entradas de un partido de los Reds el jueves por la noche antes de quedarme dormido en el sofá. Desde fuera, todo se veía exactamente igual. Isabella no mencionó lo que había dicho, ni una sola vez. Se movió a través de esos 5 días como si no hubiera dicho nada que valiera la pena revisar. Alegre algunas noches, distraída otras. Siempre con ese segundo teléfono boca abajo en la encimera de la cocina. No pregunté al respecto. No le di la reacción que tal vez estaba esperando. Simplemente observé, esperé y dejé que pensara que la broma había aterrizado y se había disuelto. El correo electrónico llegó el viernes por la tarde a las 4:17 de la tarde. Estaba en mi oficina con la puerta cerrada, terminando un informe de revisión de lote. La línea de asunto decía, resultados disponibles. ID de caso MBK 2241. Lo miré fijamente durante un minuto completo antes de hacer clic. El PDF se cargó. 2 páginas. Clínico, preciso, formateado como siempre lo están los informes de laboratorio. Sin drama, sin suavizar el golpe, solo datos. Probabilidad de paternidad biológica, 0%. Lo leí una vez, luego otra vez. Luego cerré la computadora portátil, me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al piso de las instalaciones abajo. Allí abajo, mi equipo estaba realizando comprobaciones de fin de turno, portapapeles, guantes, el ritmo constante de personas haciendo su trabajo con cuidado. Personas que se presentaban todos los días y hacían exactamente lo que se suponía que debían hacer. Me quedé en esa ventana durante probablemente 4 minutos, sin llorar, sin temblar, simplemente procesando. La forma en que procesas algo que es demasiado grande para absorber de una vez, en pedazos, un hecho a la vez. Hecho, Kyle no era mi hijo biológico. Hecho, Isabella lo había sabido. Tenía que haberlo sabido. Hecho, ella hizo una broma al respecto en la isla de la cocina sobre una copa de Cabernet. Volví a mi escritorio, imprimí el informe, lo doblé en tercios y lo puse en el bolsillo interior de mi chaqueta. Luego terminé la revisión del lote, se la envié a mi supervisor y conduje a casa como si fuera cualquier otro viernes. Esa noche, después de que Kyle subiera, me senté en el garaje durante 1 hora, sin hacer nada, solo sentado en mi camioneta con la puerta abierta y la luz del techo encendida, dando vueltas a los hechos en mi mente de la manera en que volteas una piedra para ver qué vive debajo de ella. La ira estaba allí. No fingiré que no lo estaba, pero no era una ira caliente y agitada. Era fría y deliberada, como un termostato haciendo clic en un nuevo ajuste. Entré alrededor de las 10. La luz de Kyle todavía estaba encendida debajo de su puerta. Toqué 2 veces como siempre lo hago. Sí, llamó él. Empujé la puerta para abrirla. Estaba en su escritorio, con los auriculares alrededor del cuello, un ensayo de historia a medio terminar en su pantalla. Levantó la vista y por un segundo solo miré su cara. La línea de su mandíbula, su ceja, la forma en que sostenía su bolígrafo entre 2 dedos, exactamente de la misma manera que noté a Conrad Van sosteniendo un agitador de cóctel en una cena del sector hace 2 años. Había catalogado ese detalle sin saber por qué. Ahora sabía por qué. ¿Todo bien?, preguntó Kyle. Sí, dije, solo verificando. No te quedes despierto más allá de la medianoche. Asintió y se volvió a poner los auriculares. Cerré la puerta casi por completo y me quedé en el pasillo por un momento con la mano aún en el pomo. Él no tenía idea.
E iba a asegurarme de que, viniera lo que viniera, lo manejaría de una manera que lo protegiera de lo peor. Eso no era sentimentalismo. Era una decisión, una firme. Fui a nuestro dormitorio. Isabella ya estaba dormida o fingiendo estarlo, algo en lo que se había vuelto muy buena. Me cambié, puse mi alarma y me acosté en la oscuridad mirando al techo. Para cuando cerré los ojos, tenía el bosquejo de un plan. No estaba completo, pero los cimientos estaban allí. Mañana llamaría a un abogado. El lunes encontraría a un investigador privado. Y entre ahora y cuando esta cosa llegara a su conclusión, Isabella iba a ver exactamente al mismo esposo que siempre había visto. Constante, tranquilo, presente, justo hasta el momento en que no lo fuera. La oficina de Raymond Sloan estaba en el piso 14 de un edificio en el centro, en Illinois Street. El tipo de oficina que no se anuncia ruidosamente, pero que habla claramente a cualquiera que preste atención. Sin área de recepción llamativa, sin carteles motivacionales, solo muebles sólidos, estantes organizados y un hombre detrás del escritorio que parecía haber visto todas las versiones de la conversación que estábamos a punto de tener. Llamé el lunes por la mañana desde mi camioneta antes del trabajo. Su asistente me dio un espacio el jueves. Lo tomé. Ese mismo lunes por la noche, llamé a mi padre. Roy Barnes tenía 71 años y todavía vivía en la casa donde crecí, un rancho de 2 habitaciones fuera de Terre Haute, a 45 minutos al sur de Indianápolis. Había sido infantería del ejército, 2 turnos en Vietnam, el tipo de hombre que arreglaba las cosas él mismo y nunca gastaba más palabras de las que requería la situación. Después de que mi madre falleció hace 9 años, se había asentado en una vida tranquila de carpintería, un juego de póker semanal con los mismos 4 hombres que conocía desde hacía 30 años y cenas dominicales ocasionales en mi casa que siempre afirmaba que no eran necesarias. Pero a las que nunca faltaba. Conduje hasta allá en lugar de llamar. Se sentía como el tipo de conversación que merecía suceder en persona. Estaba en el garaje cuando llegué, lijando el borde de una puerta de gabinete. Me echó una mirada a la cara cuando salí de la camioneta y dejó el papel de lija sin que se lo pidiera. Nos sentamos en la mesa de su cocina con un café que hizo demasiado fuerte, como siempre lo hacía. Y le conté todo, la broma en la isla de la cocina, la prueba, el resultado, el 0. Lo expuse en orden, llanamente, de la manera en que presentaría un hallazgo de cumplimiento en el trabajo. Estos son los hechos. Esto es lo que significan. Aquí es a donde vamos desde aquí. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento, con ambas manos envueltas alrededor de su taza. Luego dijo, a mí me pasó lo mismo. 1974. Lo miré. Tu madre, dijo, y luego se detuvo, pareció sopesar algo y continuó. Antes de ti, hubo otro hombre. Ella me lo dijo cuando tenías unos 3 años. Dijo que lo había estado cargando el tiempo suficiente. Hizo una pausa. Ese no era tuyo para cargar. Y este no es de Kyle. La cocina estaba muy quieta. ¿Qué hiciste? Pregunté. Miró su café. Tomé la decisión equivocada. Lo enterré. Me dije que era por la familia. Me miró a los ojos. Pasé los siguientes 20 años preguntándome qué hubiera pasado si lo hubiera manejado bien en lugar de solo manejarlo en silencio. No cometas mi error, Matthew. Consigue un abogado. Pon tus papeles en orden. Y no le digas una palabra hasta que estés listo. Conduje de regreso a Indianápolis con la ventana baja a pesar de que solo hacían 10 grados. Necesitaba el aire. El jueves con Raymond Sloan duró 90 minutos. Traje el informe de laboratorio, un resumen impreso de la línea de tiempo que había reconstruido y una copia de nuestro acuerdo prenupcial, que Isabella una vez había llamado excesivamente cauteloso y luego firmó de todos modos. Sloan leyó todo sin comentarios, hizo 3 notas en un bloc legal y levantó la vista. La cláusula de paternidad en su acuerdo prenupcial es sólida, dijo. La tergiversación de la paternidad biológica desencadena la reversión de activos. Eso es significativo. Se reclinó. Mi recomendación es que no la confrontes todavía. Permíteme conectarte con un investigador primero.
La evidencia reunida antes de una confrontación vale 10 veces más que la evidencia reunida después. Ya lo estaba planeando, le dije. Casi sonrió. Bien. Entonces estamos empezando en el lugar correcto. Dale Morro vino recomendado por Sloan, un ex investigador policial que ahora dirigía una pequeña práctica privada y se especializaba en lo que llamaba análisis de patrones digitales. Nos reunimos para tomar un café el martes siguiente. Era un hombre tranquilo, metódico, el tipo de persona que escuchaba más de lo que hablaba. Le expliqué lo que necesitaba. Registros de viaje, registros de hoteles, referencias cruzadas de calendarios, rastros financieros. Cualquier cosa que conectara a Isabella con Conrad Ban durante la ventana que rodeaba la concepción de Kyle. Dale asintió lentamente. Dame 2 semanas, dijo. Te daré una imagen completa. Mientras tanto, fui a casa todas las noches y fui exactamente el esposo que siempre había sido. Pregunté sobre el día de Isabella. Me aseguré de que Kyle tuviera todo lo que necesitaba para la escuela. El sábado, asé bistecs en el patio trasero mientras Kyle lanzaba la canasta en el camino de entrada e Isabella se sentaba en el porche leyendo algo en su tableta. Y desde afuera, parecía una familia ordinaria teniendo un fin de semana ordinario. Era la cosa más alejada de lo ordinario que jamás había experimentado. Pero eso estaba bien. Yo tampoco era ordinario ya. La carpeta que envió Dale Morro llegó como un enlace seguro un jueves por la noche. 2 semanas y un día después de nuestra reunión de café, la abrí en mi oficina en casa con la puerta cerrada y la música de Kyle retumbando débilmente a través del techo sobre mí. 41 páginas. La revisé lentamente, de la manera en que reviso la documentación de cumplimiento, metódicamente, un elemento a la vez, sin dejar que el peso de ninguna página individual me hundiera antes de haber terminado el resto. La primera sección eran los registros de viaje. Isabella había realizado 11 viajes con pernoctación en el periodo de 2 años que Dale marcó como relevante. 7 de ellos figuraban en su calendario de trabajo como visitas a clientes o conferencias regionales. Dale había cruzado las referencias de los registros del hotel. La tarjeta corporativa de Conrad Ban había sido cargada en las mismas propiedades en 6 de esos 7 viajes, habitaciones adyacentes en 3 casos, la misma habitación en 2. Dejé esa página a un lado y seguí leyendo. La segunda sección era financiera. Isabella tenía una tarjeta de crédito personal que yo conocía pero rara vez revisaba. Ella manejaba sus propios gastos y nunca tuve motivos para cuestionarlo. Dale había marcado 17 cargos durante 18 meses en restaurantes, hoteles y una agencia de viajes boutique en Carmel. Las cantidades eran lo suficientemente modestas como para evitar llamar la atención. Los patrones no lo eran. El mismo restaurante en Broad Ripple aparecía 6 veces. Siempre un martes. Siempre entre las 7 y las 9:30 de la noche. Siempre en noches en las que Isabella me había dicho que trabajaba hasta tarde. Conocía ese restaurante. Habíamos estado allí una vez para nuestro aniversario hace años. Ella había dicho que la pasta era solo regular. La tercera sección fue la que me detuvo en seco. Dale había obtenido, a través de canales que describió solo como disponibles para investigadores con licencia, un registro parcial del calendario corporativo de Conrad Ban para una ventana de 14 meses superpuesta con el viaje documentado de Isabella. La alineación era lo suficientemente precisa como para ser quirúrgica. Cada viaje que ella había hecho y que yo no podía verificar independientemente correspondía con un hueco en su calendario marcado simplemente como fuera del sitio. Luego había una fotografía. Dale la había incluido con una nota que decía, tomada por una cámara de seguridad activada por movimiento en Broadmoor en Bloomington, 14 de febrero. Isabella Barnes identificada por comparación de foto de licencia de conducir. Era una toma del vestíbulo, ligeramente granulada. Isabella y Conrad caminando hacia el ascensor, su mano en el antebrazo de él, su cabeza inclinada hacia la de ella, diciendo algo muy cerca. No eran colegas discutiendo informes trimestrales. 14 de febrero. El cumpleaños de Kyle es el 9 de noviembre. 9 meses atrás desde el 9 de noviembre cae directamente en febrero. Cerré la carpeta y me senté durante mucho tiempo. Luego abrí una nueva carpeta en mi unidad encriptada, etiqueté la documentación, caso MBK,
y comencé a organizar todo lo que Dale había enviado en subcarpetas. Registros de viaje, registros financieros, análisis de calendario, evidencia fotográfica. Trabajé constantemente durante 90 minutos, de la manera en que organizaría un archivo de retirada de producto, sistemático, limpio, cada documento nombrado y fechado. Cuando terminé, me recliné en mi silla y miré el techo. Conrad Ban no tenía idea de que nada de esto existía. Isabella no tenía idea de que yo sabía nada de esto. Habían construido su arreglo sobre la suposición de que yo era el tipo de hombre que no miraría, no presionaría, no actuaría. Era una suposición razonable dados 16 años de evidencia. Por el contrario, también era completamente errónea. Tomé mi teléfono y le envié a Raymond Sloan un solo mensaje: el informe de Dale ha llegado. Estamos listos para pasar a la siguiente fase. Su respuesta llegó 4 minutos después: tendré los documentos preparados para el final de la semana. Dejé el teléfono, apagué la lámpara del escritorio y subí las escaleras. La luz de Kyle estaba apagada. Isabella estaba dormida. Me cambié en silencio, puse mi alarma y me acosté en la oscuridad. ¿Listo? Esa era la palabra que seguía surgiendo. Por primera vez desde ese martes por la noche en la isla de la cocina, me sentí completa e inequívocamente listo. Hay un tipo particular de traición que no proviene de un enemigo. Proviene de alguien que se sentó en tu mesa de acción de gracias, que tomó prestada tu camioneta sin preguntar y la devolvió con el tanque lleno como disculpa, en quien confiaste sin pensar nunca si la confianza estaba justificada. Jeff Pruitt había sido mi amigo durante 11 años. Nos conocimos en una conferencia de la industria farmacéutica en Louisville. Él estaba en ventas regionales, yo había sido recientemente ascendido a jefe de cumplimiento, y estábamos en algún lugar entre un taxi compartido y un bar de hotel malo. Nos convertimos en el tipo de amigos que se llamaban cuando las cosas salían mal. Me enteré de lo de Jeff un lunes, 12 días después de que Dale entregara su informe. No lo había estado buscando. Estaba revisando el segundo teléfono, el dispositivo prepago que Isabella había dejado cargando en su mesita de noche mientras se duchaba una noche, al que accedí usando el código de 4 dígitos que resultó ser el cumpleaños de Kyle. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán cuidadosa había sido realmente. La mayor parte de lo que encontré allí ya lo tenía gracias a Dale. Pero enterrado en un hilo de hace 8 meses entre Isabella y Conrad había un mensaje que me hizo dejar de leer todo lo demás. Conrad había escrito: Pruitt señaló algo del lado de Matt. Le dije que lo dejara pasar. Lo hará. Isabella había respondido: bien. Jeff sabe que es lo mejor. Lo leí 3 veces. Luego dejé el teléfono en el mostrador del baño y me quedé allí mirando mi propio reflejo por un rato. Jeff sabía, lo había sabido durante al menos 8 meses, probablemente más, había estado lo suficientemente cerca de la órbita de Conrad a través de círculos compartidos de la industria como para serle útil. Y no me dijo nada. Ni una palabra, ni una insinuación, ni siquiera el tipo de silencio vago e incómodo que podría haberme llevado a hacer la pregunta correcta. Pensé en la última vez que lo había visto. Una cena en un asador en el lado norte, tal vez hace 6 semanas. Me preguntó cómo estaban las cosas en casa. Dije bien. Asintió y cambió el tema a la línea ofensiva de los Colts y dejé que lo hiciera porque eso es lo que haces cuando confías en alguien. No lo llamé, no lo confronté, no envié un mensaje. Reenvié la captura de pantalla a Dale con una nota: verifica la conexión entre Jeff Pruitt y Conrad Ban. Quiero saber qué tan profunda es. Dale volvió a mí en 4 días. La conexión era profesional más que personal. Jeff había estado consultando informalmente para Aldronealt Solutions a tiempo parcial durante 14 meses, pagado a través de una cuenta de proveedor, no ilegal, pero no revelado. Efectivamente había estado trabajando para el hombre que se acostaba con mi esposa mientras mantenía la pretensión de ser mi amigo. Llamé a Raymond Sloan el mismo día que Dale envió ese resumen. ¿Afecta el caso?, pregunté. No directamente, dijo Raymond. Pero nos dice que Van estaba gestionando información activamente, lo que respalda el argumento de ocultación deliberada. Lo agregaría al archivo. Ya está hecho, dije. ¿Cómo se ve la línea de tiempo la próxima semana?, dijo.
Quiero presentar la demanda mientras la evidencia esté fresca y antes de que alguien en su campamento se ponga nervioso. Colgué y me senté en mi escritorio. Fuera de la ventana de mi oficina, el piso de las instalaciones de Meridian estaba ejecutando un turno de producción completo. Líneas moviéndose, comprobaciones siendo registradas, mi equipo haciendo su trabajo con el tipo de precisión constante que había pasado 11 años construyendo. Los observé por un momento. Luego tomé mi teléfono y borré el contacto de Jeff Pruitt. No dramáticamente, solo silenciosamente. De la manera en que eliminas algo de un inventario que ya no pertenece allí. Esa noche, conduje a casa e hice la cena. Kyle bajó buscando algo para picar, vio lo que estaba cocinando y acercó un taburete al mostrador para hablar. Quería saber si yo pensaba que debería probar para el equipo de béisbol juvenil en la primavera. Había sido bueno en la escuela secundaria, pero no había jugado en 2 años. Le dije que debería intentarlo, que tenía un buen brazo y la coordinación para ello, que lo peor que podía pasar era que no entrara en la lista, e incluso entonces estaría mejor por haberlo intentado. Lo pensó, asintió y robó un trozo de pan de la tabla de cortar. Lo vi caminar de regreso hacia las escaleras y pensé en algo que Dale había mencionado de pasada, que años atrás, cuando Kyle había sido cortado de un equipo de la liga recreativa a los 9 años por ser demasiado pequeño. Un hombre de la liga había llamado silenciosamente al entrenador y había abogado por darle otra oportunidad. Ese hombre, según los registros de la liga que Dale había extraído mientras investigaba a Conrad Van, era el propio Conrad. Había estado observando a Kyle desde la distancia durante años, haciendo cosas pequeñas, cosas invisibles, sabiendo muy bien de quién era hijo Kyle en realidad. Me volví hacia la estufa y seguí cocinando, constante, tranquilo, casi listo. Escribí la carta a Arena Van un miércoles por la noche mientras Isabella estaba en una clase de fitness y Kyle estaba en casa de un amigo. Me senté en mi escritorio en la oficina de casa, con la puerta cerrada, y la redacté 3 veces antes de estar satisfecho. No porque no supiera qué decir, sino porque quería que fuera exactamente correcta, clara, fáctica, imposible de descartar como ruido emocional. Eran 2 párrafos. El primero identificaba quién era yo y establecía la naturaleza de la información que estaba compartiendo. El segundo declaraba los hechos llanamente, la superposición documentada de viajes, los registros del hotel, la fotografía de Bloomington fechada el 14 de febrero y el resultado de paternidad. No usé lenguaje cargado. No editorialicé. Lo escribí de la manera en que escribiría un memorando de hallazgos adversos en Meridian. Esto es lo que muestra la evidencia. Esto es lo que significa. Esto es lo que creo que mereces saber. Adjunté 3 documentos, una copia redactada del informe de laboratorio, una sola página del registro del hotel con ambos nombres resaltados y la fotografía de Bloomington. Luego la envié por correo desde una oficina postal en el lado este de Indianápolis, lejos de nuestro vecindario, un jueves por la mañana antes del trabajo. Raymond me había aconsejado que la enviara. Que Arena Van se entere a través de ti, a través de documentación, es estratégicamente diferente a que se entere a través de rumores o descubrimiento, había explicado. Si ella actúa, la presión sobre Van aumenta sustancialmente antes de que presentemos la demanda. Lo que no había anticipado era cuán rápido actuaría ella. 8 días después de enviar la carta, apareció una solicitud de divorcio en el sistema judicial del condado de Marion. No la de Arena, ella estaba en el condado de Hamilton, pero estaba conectada. Un colega de Raymond la marcó. Dana Whitmore contra Charles Whitmore, presentada en el condado de Hamilton. El nombre no significaba nada para mí hasta que Raymond me explicó que Dana Whitmore era la hermana mayor de Arena Van y que Charles Whitmore era un socio comercial de Conrad que aparentemente había quedado atrapado en el mismo círculo social. La carta había viajado más lejos de lo que había imaginado. La propia Arena me llamó 4 días después de eso. Estaba en el estacionamiento de Meridian, acababa de regresar de una auditoría de proveedores, cuando entró un número desconocido. Contesté por costumbre. ¿S.R. Barnes? Su voz estaba compuesta, la compostura forzada de alguien que había estado llorando recientemente y estaba decidida a no hacerlo de nuevo. Soy Arena Van. Recibí su carta. Lo sé, dije. Lamento que haya tenido que recibirla. Una pausa. ¿Es genuina la fotografía? Sí.
Fue obtenida por un investigador con licencia a través de medios legales. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Basado en lo que he documentado, dije con cuidado, al menos 3 años, posiblemente más. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, tengo mis propias preguntas que responder ahora sobre mi hijo. Eso me detuvo. ¿Su hijo? Trevor tiene 14 años, dijo. Y estoy mirando una fotografía en mi propio teléfono ahora mismo de una barbacoa familiar hace 2 veranos, y me estoy haciendo preguntas que no quiero hacer. No dije nada a eso. No había nada útil que decir. Gracias por decirme, dijo Rena finalmente. Sé que no fue fácil. Era lo correcto, dije. Ella terminó la llamada. Me senté en el estacionamiento durante 10 minutos, con el motor apagado, pensando en un niño de 14 años llamado Trevor que estaba a punto de tener el mismo tipo de semana que Kyle eventualmente iba a tener. Luego llamé a Raymond. Renavan se está moviendo, le dije. Bien, dijo. Entonces es hora de que nos movamos nosotros también. Presentaré la demanda el viernes. 2 días después, llegué a casa del trabajo y encontré a Isabella en la cocina sirviéndose un vaso de agua. Me senté en la mesa de la cocina, dejé mi maletín y dije, tenemos que hablar. Ella se dio la vuelta. Algo en mi voz, no el volumen, no la ira, solo una cualidad particular de finalidad hizo que se quedara muy quieta. Está bien, dijo lentamente. El viernes, le dije. Raymond Sloan presentará la solicitud de divorcio el viernes. Quería que lo escucharas de mí primero para que tuvieras tiempo de conseguir tu propio abogado. El vaso de agua quedó intacto en el mostrador. Matthew. Tengo un informe de laboratorio, dije. Tengo los registros del hotel. Tengo la fotografía de Bloomington. Tengo los mensajes de tu segundo teléfono. Mantuve mi voz nivelada. No estoy aquí para pelear. Te estoy diciendo dónde están las cosas para que puedas tomar decisiones informadas. Se sentó con fuerza, como si sus rodillas simplemente hubieran dejado de cooperar. ¿Desde cuándo lo sabes? Finalmente logró decir. Lo suficiente, dije. Lo suficiente para hacer esto bien. Isabella se fue a una conferencia en Cincinnati un jueves por la mañana. Lo había mencionado 2 semanas antes, una cumbre de ventas farmacéuticas de 2 días, hotel reservado. Agenda reenviada a mi correo electrónico como siempre lo hacía para demostrar transparencia. En realidad no estaba practicando. La besé en la mejilla en la puerta, le dije que condujera con cuidado y vi su Audi salir del camino de entrada. Luego entré, hice una segunda taza de café y me puse a trabajar. Raymond había pasado los 10 días anteriores preparando el papeleo. La cláusula de paternidad del acuerdo prenupcial era la piedra angular. En caso de tergiversación biológica comprobada, los activos matrimoniales revertían a su estructura de propiedad prematrimonial. La casa estaba a mi nombre antes de casarnos. Yo había pagado el pago inicial con ahorros acumulados antes de conocernos. Isabella había contribuido a la hipoteca durante 16 años, y Raymond había calculado su parte equitativa con precisión, apartando esa cantidad en una cuenta estructurada. Todo lo demás, la casa misma, las cuentas de inversión a mi nombre, los fondos de jubilación, estaba documentado, organizado y reposicionado legalmente. La transferencia de la escritura se finalizó a las 9:47 de la mañana a través de la oficina de Raymond mientras yo estaba sentado en mi cocina con mi computadora portátil abierta. Vi llegar la confirmación, luego cerré la computadora y pasé al siguiente elemento. La cuenta corriente conjunta se separó al mediodía. Transferí la mitad de Isabella, Raymond la había calculado hasta el último dólar, a una nueva cuenta a su nombre solamente, con una carta de su oficina explicando la acción y su base legal. Limpio, documentado, inexpugnable. A las 2 de la tarde, había cambiado el código de alarma, revocado el acceso de Isabella al almacenamiento en la nube compartido donde guardábamos documentos fiscales y registros del hogar, y transferido el inicio de sesión del portal escolar de Kyle a mi correo electrónico exclusivamente. Estaba cerrando la puerta de la oficina en casa de Isabella, un dormitorio convertido que usaba para llamadas de trabajo y archivo, lleno de carpetas y notas adhesivas y un calendario de citas motivacionales que actualizaba fielmente, cuando sonó mi teléfono.
Número desconocido, código de área de Cincinnati. Contesté, Matthew Barnes. La voz era masculina, estrictamente controlada, el tipo de control que viene justo antes de que algo se rompa. Habla con Radvan. Una pausa que llevaba el peso de un hombre que acababa de darse cuenta de cuán mal había subestimado a alguien. Me han notificado con papeles de divorcio esta mañana. Mi abogado encontró el nombre de su abogado en una presentación relacionada. Creo que me debe una explicación. Me apoyé contra la pared del pasillo. Kyle estaba en la escuela. La casa estaba muy tranquila. No te debo nada, Conrad, dije. Pero te daré una frase de todos modos. Pensaste que esto se iba a mantener en silencio porque decidiste que yo era el tipo de hombre que deja pasar las cosas. Te equivocaste en eso. Enviaste una carta a mi esposa. Le envié a tu esposa la verdad, dije. Ella la merecía. Igual que yo la merecía. Un largo silencio. No tienes idea de lo que empezaste. En realidad, dije, tengo una idea muy precisa. Mi abogado solicitó el divorcio esta mañana. Se ha invocado la cláusula de paternidad en nuestro acuerdo prenupcial. La documentación de activos está completa. Tus registros de viajes corporativos y registros de hoteles son parte de un archivo que ahora está en manos de mi asesor legal. Y tu esposa, que me llamó personalmente, lo cual pensé que mostraba verdadero carácter, está avanzando con su propio abogado. Mantuve mi voz completamente pareja. Así que diría que tengo una imagen razonablemente precisa de lo que he empezado. La pregunta es si tú entiendes en medio de qué estás. Otro silencio, más largo. ¿Por qué está tu abogado de divorcio sentado en la oficina del abogado de mi esposa en este momento? Exigió. Acabo de recibir una llamada del abogado de Elena. Porque tu esposa contrató una buena representación legal rápidamente, dije, lo que me dice que es más inteligente de lo que le diste crédito. Adiós, Conrad. Terminé la llamada, me quedé en el pasillo por un momento. Luego me enderecé, caminé hacia la cocina y comencé a sacar cosas del refrigerador para preparar el bocadillo de Kyle para después de la escuela. Llegó a casa a las 3:45, dejó su mochila en la puerta, vino a la cocina y se sentó en el mostrador como siempre lo hacía, alcanzando el plato que había preparado sin que se lo pidiera. Comió durante un minuto, luego miró a su alrededor. Algo pequeño pero perceptible había cambiado en la casa. La forma en que una habitación se siente diferente cuando se han movido los muebles, incluso si no puedes identificar inmediatamente qué cambió. ¿Mamá está en Cincinnati?, preguntó. Lo está, dije. Asintió. Comió otro bocado. Luego, papá, necesito decirte algo. La forma en que lo dijo, la gravedad particular de ello, me hizo dejar lo que estaba haciendo y girarme para enfrentarlo por completo. Dejó su tenedor. Estaba mirando el mostrador, no a mí. Y su mandíbula estaba tensa de esa manera que tenía cuando se estaba preparando para algo incómodo. Vi a mamá, dijo. Con él. Con su jefe. Hace como 1 año y medio. Finalmente levantó la vista. Estabas fuera de la ciudad por una auditoría de cumplimiento. Ella dijo que tenía una cena de trabajo. Olvidé mi bolsa de gimnasio en la escuela y ella me llevó de regreso a buscarla y paramos en este restaurante en el camino y dijo que solo necesitaba dejar algo. Se detuvo. Él estaba allí. No me vieron de inmediato. La forma en que hablaban, la forma en que ella le tocó el brazo. Se detuvo de nuevo. Sabía que no era algo de trabajo. No sabía qué hacer. Así que no hice nada. Y luego, cada vez que pensaba en decir algo, seguía pensando en lo que le haría a todo. Parecía que había estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo había dejado en medio de la cocina. Crucé la habitación, acerqué un taburete al suyo y me senté a su lado. No estás en problemas, dije. Ni cerca. Eras un niño de 14 años en una situación imposible. No hay nada que debieras haber hecho diferente. Debería habértelo dicho. Tal vez, dije, pero estabas protegiendo a tu familia de la mejor manera que sabías. Eso no es un fracaso. Eso es lo que la gente hace cuando ama a alguien.
Puse mi mano en su hombro. Yo me encargo desde aquí. De todo. Ese es mi trabajo, no el tuyo. Se quedó callado por un momento. Luego asintió. Un asentimiento lento y deliberado. El tipo que significa que algo ha sido absorbido en lugar de solo escuchado. Está bien, dijo. Está bien, dije de vuelta. Nos sentamos allí por otro minuto. Luego volvió a tomar su tenedor y terminó de comer. Y yo me levanté y terminé de hacer la cena. Y ninguno de los dos dijo nada más al respecto. No necesitábamos hacerlo. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana en el Tribunal de Familia del Condado de Marion. Raymond había sido minucioso. La presentación fue limpia. La documentación estaba organizada en un paquete de presentación que describió como el archivo de evidencia más completo que había presentado en 14 años de práctica de derecho familiar. Llevé un traje gris, sin corbata, como sugirió Raymond, profesional, pero no adversarial en apariencia. Isabella entró con su abogado, un hombre llamado Gerald Fitch, que tenía reputación de posturas agresivas en audiencias preliminares y tendía a presentar mociones de la manera en que algunas personas lanzan cosas, con frecuencia y con más fuerza que precisión. Ella estaba vestida con cuidado, compuesta, el tipo de compostura que requiere una preparación real. No me miró cuando entró. La juez era la honorable Patricia Dramen. 22 años en el banco del Tribunal de Familia, gafas de lectura en una cadena. El tipo de presencia judicial que hacía que la habitación fuera más tranquila con solo entrar. Raymond había marcado una complicación potencial el viernes anterior. Isabella y la juez Dramen habían asistido a una recaudación de fondos benéfica hace 18 meses, una gala hospitalaria que Isabella había mencionado de pasada como un evento de networking. Sus nombres aparecían en la misma lista de invitados. Raymond presentó una moción de divulgación judicial antes de que comenzara la audiencia. Procedimiento estándar, ejecutado correctamente. Gerald Fitch objetó, llamándolo una táctica dilatoria. La juez Dramen miró a Fitch por encima de sus gafas con una expresión que sugería que había escuchado mejores objeciones de estudiantes de derecho de primer año y luego declaró claramente que no tenía una relación previa con ninguna de las partes más allá de estar en la misma habitación en un evento público al que asistieron 400 personas. Que no veía base para la recusación y que iba a proceder. Fitch intentó de nuevo. La juez dijo, consejero, he tomado nota de su objeción. Continúe. Esa fue la última vez que Fitch controló algo en esa sala. Raymond presentó el caso en secuencia, el acuerdo prenupcial y su cláusula de paternidad, el informe de laboratorio de 2 laboratorios independientes, la documentación del hotel, los registros financieros, la evidencia fotográfica. Fue metódico y sin prisas. La forma en que un hombre es cuando sabe que los hechos están haciendo todo el trabajo necesario. La juez Dramen revisó el informe de paternidad en silencio. Lo leyó 2 veces. La vi volver a la parte superior de la página. Luego miró por encima de sus gafas a Gerald Fitch. Consejero, dijo. Su cliente nunca reveló a su esposo que había alguna duda con respecto a la paternidad biológica del niño identificado en este matrimonio. Fitch comenzó a hablar. Ella levantó un dedo. Estoy preguntando si lo reveló. ¿Sí o no? Una pausa. No, su señoría. Ella dejó el informe. Este tribunal reconoce la ocultación deliberada de la paternidad biológica como una forma de tergiversación material dentro del patrimonio conyugal. La cláusula prenupcial es ejecutable tal como está escrita. Se volvió hacia la documentación de activos. El cálculo equitativo realizado por el abogado del peticionario es consistente con los estatutos aplicables. Lo acepto. La división de activos salió al 85% para mí, 15% para Isabella. Después de contabilizar sus contribuciones hipotecarias proporcionales durante 16 años, Raymond lo había argumentado con precisión. Fitch intentó contrarrestar con una apelación emocional sobre la duración del matrimonio. La juez escuchó cortésmente y luego explicó que las apelaciones emocionales no anulan el lenguaje contractual ejecutado de buena fe por ambas partes. La custodia legal exclusiva de Kyle me fue otorgada con visitas supervisadas para Isabella pendientes de la evaluación de un consejero familiar. Fitch objetó de nuevo. La juez dijo, el niño tiene 15 años.
Su preferencia tiene un peso significativo en este tribunal. Su preferencia expresa en el registro es residir con su padre. No le había pedido a Kyle que declarara oficialmente. Raymond había hablado con él en privado, explicado el proceso, y Kyle había decidido por su cuenta. Esa fue su elección, hecha claramente y sin presión. Isabella miró la mesa durante la mayor parte de la sesión. Una vez hacia el final, me miró y sostuve su mirada por un momento, no con ira, no con satisfacción, solo firmemente, y luego volví a mirar a Raymond. Cuando bajó el mazo y se levantó la sesión, estreché la mano de Raymond en el pasillo y le agradecí. «¿Hiciste el trabajo?», dijo. «Yo solo lo organicé». Afuera, el aire de noviembre era agudo y limpio. Me paré en los escalones del juzgado por un momento, viendo el tráfico moverse en Illinois Street abajo. Luego caminé hacia mi auto, conduje de regreso a Meridian y pasé la tarde ejecutando una auditoría de documentación en nuestra línea de producción más nueva. Trabajo constante, del tipo que perdura. La mañana en que Conrad Bank caminó hacia su propia emboscada, yo estaba en mi oficina en Meridian revisando un resumen de cumplimiento trimestral que no tenía nada que ver con él. Lo había construido de esa manera deliberadamente. Cada hora de esa semana tenía su propio propósito, su propio trabajo, su propio movimiento hacia adelante. No estaba sentado en algún lugar esperando que cayeran las consecuencias. Ya estaba viviendo más allá de ellas. Raymond me llamó a las 10:23 de la mañana. Sucedió, dijo. La junta de Aldron se reunió a las 9. Conrad fue llamado a las 9:30. Todavía está ahí dentro. Ya conocía la forma general de lo que estaba sucediendo dentro de esa sala de conferencias porque Raymond había ayudado a diseñarlo. 2 semanas antes, el abogado de Renavan había presentado una moción de descubrimiento que requería que Aldroneal Solutions produjera los registros de viaje corporativos de Conrad como parte de los procedimientos de divorcio. Procedimiento estándar. Los registros regresaron exactamente como la investigación de Dale los había mapeado, 11 viajes con registros de hotel coincidentes. 6 de ellos superpuestos con el viaje documentado de Isabella en la cuenta de proveedor de Aldron. El abogado general de Aldron había recibido una copia de la misma presentación. A las corporaciones no les gusta enterarse de que sus ejecutivos han estado utilizando los recursos de la empresa para financiar una vida paralela. Les gusta aún menos cuando aparece en un registro judicial público. Lo que Conrad no había anticipado, lo que ni él ni Isabella aparentemente habían considerado, era que Rena había estado hablando, no públicamente, no imprudentemente, sino con las personas adecuadas. El esposo de su hermana estaba en el comité de auditoría de Aldron. La información se había movido exactamente a través de los canales por los que se mueve la información cuando las personas adecuadas saben las cosas correctas. Raymond llamó de nuevo a las 11:47. Renunció, dijo, con efecto inmediato. Le dieron la separación estándar. 2 semanas de pago. Carta de referencia que no dice casi nada. Escolta para limpiar su oficina. Me recliné en mi silla. ¿Cómo se lo tomó? Su asistente le dijo a la recepcionista que apenas habló, dijo Raymond. Empacó una caja, dejó los premios en la pared. Agradecí a Raymond y terminé la llamada. Me senté por un momento. Fuera de mi ventana, el piso de Meridian estaba ejecutando un turno completo. Igual que siempre, constante, preciso, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Lo observé por un minuto, de la manera en que a veces lo hacía cuando necesitaba conectarme con algo real y funcional. Luego volví al resumen de cumplimiento. Esa noche, Isabella llamó. Se estaba quedando en casa de su hermana en Carmel. Se había mudado la semana después de la audiencia, llevándose lo que el tribunal había designado como suyo, que era considerablemente menos de lo que había imaginado. Intentó una vez cargar el SV con artículos que no estaban en la lista aprobada. Yo había salido al camino de entrada y dije con calma, Raymond tiene el inventario. Esos artículos no están en él. Ella los volvió a poner sin más discusión. Ahora llamaba porque Conrad la había llamado, porque las paredes se habían cerrado desde 2 direcciones a la vez, y se había quedado sin lugares para redirigir la presión. ¿Perdió su trabajo?, dijo. El tono no era exactamente de dolor.
Era la planitud particular de alguien que ve cómo una estructura que había construido con mucho cuidado se desmorona de una manera que no puede detener. Lo sé, dije. ¿Hiciste eso? Documente la verdad, dije. Otras personas tomaron sus propias decisiones con ella. Así es como funciona la responsabilidad, Isabella. No requiere que yo haga mucho una vez que la evidencia está en las manos adecuadas. Un silencio. Luego, ¿está bien, Kyle? Fue la primera vez en mucho tiempo que la pregunta se sintió genuina en lugar de estratégica. Le está yendo bien, dije. Se inscribió en las pruebas de béisbol. Ha estado trabajando en su brazo. Otro silencio. Dile que llamé. ¿Él sabe dónde encontrarte? Dije. Esa es su decisión. Terminé la llamada y fui a ver a Kyle, que estaba en el patio trasero bajo la luz tenue de noviembre lanzando una pelota de béisbol a la zona de strike que había pegado con cinta adhesiva a las tablas de la cerca. Su forma era sólida. Tenía un buen brazo, siempre lo tuvo. Lo observé desde la puerta trasera por un momento, la repetición de ello, el enfoque, la tranquila satisfacción de una habilidad que se está perfeccionando, y luego volví adentro para terminar la cena. Algunas cosas simplemente tenías que dejar que siguieran su curso. 8 meses después de que finalizara el divorcio, llevé a Kyle a su primera prueba de béisbol universitario un sábado por la mañana a finales de marzo. Había entrado en el equipo JV, Junior Varsity, en el otoño, fundamentos sólidos, entrenable, dijeron los entrenadores, que es lo que dicen sobre los jugadores que realmente escuchan. Ahora, estaba presionando para el equipo universitario como estudiante de segundo año, lo cual era ambicioso, y se lo dije. Y él había dicho que prefería intentar y fallar que no intentarlo en absoluto. Le dije que esa era exactamente la respuesta correcta. Condujimos hasta los campos de la escuela temprano en la mañana, el aire aún con el último frío del invierno, y me senté en las gradas con un termo de café mientras él realizaba ejercicios con los otros candidatos. No era el niño más rápido allí. No era el más fuerte, pero era constante. La misma mecánica cada vez, el mismo juego de pies, el mismo seguimiento. Y la constancia es sobre lo que los entrenadores realmente construyen equipos. Raymond me había contado algo durante nuestra última reunión, unos 2 meses después de la audiencia final, cuando estábamos revisando la última documentación posterior al divorcio. Había mencionado, casi como un comentario aparte, que Dale Morro había encontrado una pieza más de información, algo que se había guardado porque no era legalmente relevante, pero que tal vez yo querría saber. Años atrás, cuando Kyle tenía 9 años y había sido cortado de una lista de la liga recreativa por ser demasiado pequeño, se había hecho una llamada al coordinador de la liga. La llamada había venido de un hombre que argumentó que el niño merecía otra oportunidad, que el tamaño no era una medida del potencial, que la liga debería darle la oportunidad de desarrollarse. La llamada había funcionado. Kyle había sido reinstalado. Había mejorado constantemente durante las siguientes 2 temporadas. El hombre que hizo la llamada fue Conrad Van. Me había quedado con eso por un tiempo. Era lo más complicado de toda la complicada historia. Que un hombre que había construido su vida en torno al engaño también hubiera hecho silenciosamente algo decente por un niño que sabía que era su hijo sin poder decirlo nunca. No excusaba nada, pero era real. Y no iba a fingir que no lo era. Kyle no lo sabía. No había decidido aún si alguna vez lo sabría. Esa era una pregunta para más tarde, cuando fuera mayor, cuando el suelo bajo todos nosotros se hubiera asentado más completamente. En este momento, era un joven de 15 años lanzando una pelota de béisbol en una prueba un sábado por la mañana, y ese era exactamente el lugar donde necesitaba estar. Conrad Van se había mudado a Phoenix. Su divorcio de Rena había finalizado 4 meses antes. Ella se había quedado con la casa, las cuentas principales y la custodia principal de Trevor. Isabella trabajaba para una firma más pequeña en Cincinnati, viviendo en un apartamento cerca de su hermana. Ella y Kyle habían comenzado una llamada telefónica semanal que él manejaba en sus propios términos, lo cual yo respetaba completamente. Jeff Pruitt se había comunicado una vez unos 3 meses después de que todo saliera a la luz. Un mensaje de texto largo, de tono explicativo, disculpándose en algunos lugares, justificándose en otros. Lo leí por completo, no respondí y lo eliminé. Algunos puentes no necesitan ser quemados.
Solo necesitan ser eliminados del mapa. En el campo, Kyle atrapó una bola rodada difícil de un mal rebote, recuperó el equilibrio y lanzó limpiamente a primera. El entrenador que observaba hizo una nota en su portapapeles. Me serví más café del termo y me recosté en las gradas. Roy llegó unos 20 minutos después de iniciada la sesión, apareciendo sin previo aviso, como siempre lo hacía cuando algo importaba. Subió las gradas con la cuidadosa deliberación de un hombre de 71 años que se niega a usar la barandilla y se sentó a mi lado sin decir una palabra. Observamos juntos por un rato. Tiene buenas manos, dijo Roy finalmente. Las tiene, dije. Roy envolvió ambas manos alrededor de la taza de viaje que le entregué. ¿Estás bien? Sí, dije. Estoy bien. Asintió una vez. Eso fue suficiente entre nosotros. Siempre lo había sido. En el campo, Kyle se alineó para otra ronda de ejercicios de cuadro. La misma mecánica, el mismo enfoque, la misma tranquila determinación. La luz de la mañana había salido por completo ahora. El frío se estaba disipando, el campo brillaba y estaba claro. Observé a mi hijo atrapar bolas rodadas bajo el sol de marzo de Indiana. Y pensé en lo que Roy había dicho esa noche en la mesa de su cocina. No lo entierres. No lo cargues. Manéjalo bien. Y pensé que, en general, eso era exactamente lo que había hecho.